adoración. Amén. Él no comparte su gloria con nadie, mi hermano. La gloria es de Él. Amén. Nosotros solamente somos vasos usados para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Es por respeto a la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando en un trabajo llega un jefe, nosotros queremos quedar bien con él. Cuando en la escuela llega el maestro, los jóvenes se levantan. ¿Y por qué no levantarnos para darle las gracias a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 37. Amén. Es una gran enseñanza, la palabra de Dios nos ha enseñado muchas veces que Dios ha levantado guerreros. Amén. Amén. Dios ha levantado grandes profetas. Gloria. Dios ha levantado grandes reyes. Pero también Dios ha levantado grandes soñadores. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Capítulo 37, versículos 5 al 10. Amén. Gloria Amén. a Dios. Es una historia que muchos quizás ya conocemos, una historia que quizás no conoces. Amén. Capítulo 37, versículos 5 al 10. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre del Señor para empezar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 5 al 10. Amén. La palabra se lee así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee como está escrita. Gloria a Dios. Dice así. Aleluya. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, sigan ustedes. He aquí estábamos manojos en medio del campo. Y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros o has de dominarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó A su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? hemos de venir yo, tu madre Y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Amén. Pueden sentarse, vamos a orar una carrerita. Vamos a orar, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Te pedimos, mi Dios, que nos dé la sabiduría para poder interpretar, Señor, tu palabra, para poder compartir con mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toma mi cuerpo, toma mi mente, toma mi corazón, mi boca, Padre, para poder entender que tu palabra, que tú nos Dios hablas, te alore, Padre, nuestra vida, Padre, Señor. sabemos que Danos el consejo oportuno, Señor. Que necesitamos, Padre, para que nosotros podamos crecer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Reprendemos al diablo que se ha querido levantar, Señor, para destruir tu obra, Señor. en el nombre de Jesús. Reprendemos toda santa maligna, Padre, que te opone a hacer tu obra, Señor. Que te opone, Dios, a que tu palabra sea pregonada, Señor. Porque tu palabra dice que todo aquello que te oponga a tu palabra y a tu obra, Señor, sea la guerra y tema, Señor, amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios, y abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda llegar hasta él, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos una enseñanza tan hermosa, ¿verdad? Como ya les decía, Dios ha venido levantando grandes guerreros. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Grandes profetas. Pero también Dios levantó a un soñador, el cual la Biblia lo dice claramente que su nombre era José. Amén. José venía desde joven, hermano, recibiendo revelación a través de sueños. A través de sueños venía recibiendo revelaciones. Amén. En las cuales Dios tenía un gran propósito para él. Amén. Hoy lo vamos a titular así: todos tenemos sueños con propósitos. Amén. Cuando Dios te da una revelación a través de sueños, es que tiene Dios un propósito para tu vida. Amén. Cuando Dios te da un sueño, puede ser que te está advirtiendo lo que te puede pasar más adelante. Puede ser que te está queriendo llevar por un camino que tú quieres tomar diferentemente. Quizás tú quieres tomar el consejo de un psicólogo, de un doctor, de un arquitecto, pero el verdadero consejo Dios nos lo da a través de la palabra de Dios. A través de sueños Dios te puede hablar: hijo, estás haciendo mal.
Amén. A este joven dice la palabra de Dios que cuando él empieza a revelarle los sueños a sus hermanos, esos hermanos se empiezan a enojar y empiezan a tener un gran rencor y un poquito de envidia, le podemos decir así. ¿Por qué? Porque él recibía revelación. Lo que para ellos era locura, para él era una revelación divina. Amén. Muchas veces yo sé que ustedes y yo hemos recibido sueños, pero esos sueños siempre nos despertamos y empezamos a decir, ¿qué me habrás querido decir, Señor? ¿Qué tendrás para mí? Pero al transcurso de los días te vienes a dar cuenta que ese sueño algo te quiso decir, ¿cierto o no? Amén. ¿A quién le ha pasado así? Amén. ¿Verdad que sí? Tú dices, ¿yo qué este sueño qué querrá decir? Y al ratito tú dices, yo ya pasé por este lugar y nunca habías pasado por ahí. Yo ya te había propuesto que te ibas a llegar a ese lugar. Amén. Pero Gloria. volvemos a José. José es un personaje tan importante en la palabra de Dios, porque fue el propósito para guardarlo al Señor su pueblo, para que no pereciera cuando iba a venir hambre a ellos. Aleluya. Amén. José dice la palabra de Dios que sus hermanos le empezaban a contar y ellos se burlaban. Ellos empezaban a sentir gran rencor. Cuando sus hermanos salen a apacentar las ovejas, dice la palabra de Dios que José lo mandó a su padre a que le llevara comida hasta donde estaba. Y cuando él iba en camino se encuentran unos mercaderes y unos caminantes por ahí, le preguntaron que si no había visto a sus hermanos con las ovejas. Dice la palabra de Dios que le dijo dónde ellos estaban apacentando las ovejas. Mas sin embargo llega él a donde están sus hermanos y lo venían a él llegar apenas, así como nosotros hacemos cuando vemos venir a nuestro hermano, ya no lo estamos comiendo, ya estamos hablando mal de él. Ellos ya empezaron a maquinar en su mente y a decirle, matemos a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque era el preferido de su padre, porque era el preferido de su padre, porque lo amaba, porque él había nacido del amor de su vida. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que ellos empezaron a maquinar, pero su hermano Rubén lo defiende y dice, no lo matemos, mejor vendámonos para que la sangre de él no parezca en nuestras manos. Amén. Amén. Fíjese, primer propósito, Dios lo libró de la muerte. Amén. Dios lo libró de la muerte. Acuérdense lo que le voy a decir, porque con esto vamos a acabar. Dios lo libra de la muerte y dice que cuando llegaron sus hermanos, ellos empezaron a venderlos y pasaron unas amelitas ahí que él se encargaban con aromas aromáticas y perfumes y todo tipo de telas. Y dice que ellos lo vendieron por 50 colones de plata. Amén. Pero cuando él lo vende, dice la palabra de Dios, José fue llevado a Egipto. Amén. En Egipto llega Potifar y lo compra. Y Potifar lo lleva a su casa. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía algo preparado para él. Y dice la palabra de Dios que Dios puso gracia en los ojos de Potifar. Amén. Amén. Dice que cuando él llega ahí al Egipto, ¿verdad? Porque él era un gobernador. Dice la palabra de Dios que él empezó a gobernar su casa. Y todo lo que él hacía era prosperado. Todo lo que él hacía era bendecido por Dios. Aleluya. Amén. Dice que hermoso, ¿verdad? Lo libra de la muerte y ahora era prosperado, era bendecido por Dios, había puesto gracia en sus ojos. ¿Por qué será que un cristiano trae la gracia de Dios? Donde quiera que se para, es recibido. Donde quiera que se para, es reconocido. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando él llega ahí, le empieza a decir, tú tienes derecho de todo, tú te vas a señorear de todo, tú vas a dirigir mi casa, mis sembradíos y todo lo vas a dirigir tú. Fíjese, ya le había dado la confianza a él. Amén. Solamente una cosa no vas a tener derecho tú. Los que leen la Biblia saben qué es. Que no podía tener a su mujer. Eso era lo único. ¿Por qué? Porque Dios ya le había puesto gracia, porque Dios ya lo había bendecido, ya lo había llevado a ese lugar. Pero dice la palabra de Dios que esa mujer lo empezó a desear, lo empezó a codiciar, y dice la palabra de Dios que le dijo, duerme conmigo. Mas José, dice la palabra de Dios, le contestó, no, porque mi amo me ha dado sobre derecho sobre todo lo que está en la casa, menos sobre ella. Pero como el diablo no quiere que esos sueños se hagan realidad, siempre se va a estar metiendo, siempre va a haber algo que va a estar estorbando la vida de un ser, y algo de un sueño que Dios tiene un propósito para ti, para mí. Amén. Fíjese qué hermoso, él llega a la casa y ya cuando está la mujer ahí, dice la palabra de ahí que de ella se desnuda delante de él. Si nosotros se nos desnuda una mujer, muchos diríamos, yo caería, hermano. Usted caería, siervo, también. Amén. Pero yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Amén. La mujer se le desnudó ahí delante de él y él lo que dijo, yo tengo temor a mi amo, pero una cosa que tenía más miedo él, ¿saben a quién era? A Jehová, dice, yo tengo a Jehová. Porque tenía a Jehová, no iba a pasar a tocar a esa mujer. Dice la palabra de Dios que como él no quiso tener relaciones con ella y la rechazó, ella empezó a gritar, porque ya le había dado en sus días de descanso a sus siervos, a sus esclavos, para que no hicieran que hacer, para quedar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando el diablo maquina, hace un plan perfecto para querer avergonzar a los hijos de Dios. Amén.
Dice la palabra de Dios que cuando ella empieza a gritar que él se quería abusar de él, él sale corriendo desnudo. ¿Por qué? Porque así es el diablo, se quiere avergonzar. Amén. Y él empieza a gritar y se lo empiezan a llevar. Dice que llegó él y le confiesa que él no le había tocado. Y dice la palabra de Dios que él fue enviado a la cárcel. Fíjese qué hermoso. Amén. Qué hermoso. Yo le digo qué hermoso porque ya se acercaba el propósito que Dios tenía para la vida de él. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué propósito tiene Dios para tu vida? ¿Qué propósito tú? ¿Para qué sirves en la obra del Señor? ¿Yo para qué sirvo en la obra del Señor? Gloria a Dios. ¿Será que Dios ya nos ha revelado a través de sueños de lo que el propósito divino que tiene para ti, para mí? Dice la palabra de Dios que él estaba en la cárcel, hermanos, y muchos quizás ya conocen la historia de José, pero es importante repetirla. ¿Sabe por qué? Porque tiene un propósito divino. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que mientras él estaba preso, hermanos, también Dios le volvió a poner gracia en los ojos del carcelero y lo puso por delante de todo. Él le daba de comer a los carceleros, él le daba quizás su vestidura, él quizás le estaba todo, le estaba a cargo de ahí. Amén. Amén. Gloria. Fíjese que aunque él había pasado problemas, como tú y yo pasamos problemas en nuestros hogares, él le seguía dando la victoria porque no había negado, no había dicho nada, Señor. Amén. Gloria a Dios. Él seguía confiando en Dios. Amén. Y Amén. dice la palabra de Dios que cuando él estaba ahí, le trajeron a un panadero, amén, y a un copero, y dice la palabra de Dios que esa misma noche ellos tuvieron sueños, y esa misma vez al otro día le revelan el sueño a ellos y se los cuenta que habían pasado 3 días en los cuales el panadero iba a traer pan, pero venían unos aves del campo, y dice que lo mataron, amén, pero el copero dice que él estaba soñando que servía las copas del rey, y que en 3 días él iba también a estar ahí delante de él. Entonces viene José y les dice, yo les voy a decir la interpretación de sus sueños, y le empieza a decir al panadero, esos 3 días son los que te quedan de vida porque el rey te va a mandar a colgar. Fíjese qué hermoso, ¿no? Ahí empezaba a hacer apenas el Señor lo que le estaba mostrando. Amén. Pero viene el copero y le dice, todos los 3 días vas a salir y el rey te va a poner y te va a restituir en tu puesto. Amén. Se oye un poquito duro para el que le iban a dar cuello, ¿verdad? Amén. Pero al otro le iban a regresar ahí y le dice, acuérdate, fíjense, acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que pasaron los 3 días, el panadero es muerto, es colgado. Amén. El copero es regresado porque dice la palabra de Dios que lo regresó a su puesto como José le había interpretado el sueño. Amén. Se regresa a su puesto, dice lo más hermoso. Y que cuando él está ahí, dice la palabra de Dios, amén, que él se siguió esperando 2 años. Más de 2 años se esperó para ver la misericordia de Dios. Aleluya. Muchas veces Dios nos ha revelado a través de sueños lo que quiere para nuestra vida. Quizás tú tienes un sueño de ser un arquitecto, ver a tus hijos convertidos en arquitectos, ver a tus hijas convertidas en maestras. Amén. Pero es un sueño que tú tienes. Solamente hay que decirle a Dios, Señor, revélame a través del sueño qué es lo que tú quieres para que yo haga, qué es lo que tú quieres para que yo te entregue. Dice la palabra de Dios, amén, que aún los padres se burlaban. ¿Sabe por qué se burlaban sus padres y lo reprendieron? Amén. Porque como un joven va a recibir un sueño, ¿verdad? Y el padre se iba a prostrar delante de ellos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los padres pensamos que solamente Dios nos va a hablar a nosotros. Pero es mentira. La palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Digo que los jóvenes tendrían sueños. Y amén. Gloria a Dios. Pero nosotros no creemos en eso. Pero creemos que hay un Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que en esos 2 años yo me lo imagino él sufriendo ahí en la cárcel. Quizás se gozaba como tú y yo nos gozamos. Amén. Gloria a Dios. Y nos olvidamos del problema que estaba. Él estaba en un problema sin deber nada a cambio. Nosotros a veces queremos dirigir un hogar, pero no se lo hemos dejado realmente el problema a Dios. Gloria a Dios. De un ser humano en el cual no lo vas a encontrar, mi hermano. Amén. Dios es el único consuelo de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces tenemos quizás un vicio y queremos buscarlo y ir a buscar a un lugar donde quizás nos lo quieren quitar. Amén. Yo te puedo asegurar que quizás te puede quitar el vicio del alcohol, pero ahí vas a agarrar otro vicio que es el cigarro o el café. ¿Sí o no?
Porque salimos de un lugar para otro, pero si tú vas al Señor, dice Señor, revélame por un sueño, revélame Señor a través de un siervo tuyo y tráeme palabra a mi vida. Dios te va a dar el sueño, te va a dar la respuesta de lo que tú necesitas. Gloria a Dios, ¿Cuántos de aquí aleluya. no tienen el sueño de ver a sus hijos, a sus hijas? Nadie va a preguntar a ti. A tus